Dios le bendiga, alumnos del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar del tema la genética, ¿no? La genética, ¿qué es lo que es? ¿No? Estudia la variabilidad de los genes o las características de los padres, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos productos de papá y de mamá, en los cuales tienen un patrimonio cultural genético único. Ellos nos han transmitido a nosotros sus genes y a la vez sus padres, los padres de sus padres. O sea, tenemos ahí una herencia muy rica en cuanto a genes, a características, a dones, a habilidades, ¿no? Para ello vamos a estudiar algunos de los conceptos claves, ¿no? Cuando hablamos de gen, estamos hablando de medio ambiente e interacción de su producto. Cuando hablamos de cromatina, estamos hablando de cromosomas. Cuando hablamos de cromosomas, estamos hablando de los genes que contienen estos cromosomas. Y cuando hablamos de cromosomas, se dividen en cromosomas homólogos, que son de par de cromosomas aquí. Gen es el cistrón o unidad de la herencia. El locus es el espacio físico donde se desarrolla un determinado gen, o en el cromosoma. Y loci es un conjunto de locus, ya, o sea, el plural. Los locus, loci es el plural de locus, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, el alelo, que se representa con una letra. Puede ser una A, puede ser una B, una C, que define una característica independiente de la persona, ¿no? Por ejemplo, color de hojas, color de ojos, disculpe, tipo de cabello, tonalidad de piel, etcétera. Tenemos los alelomorfos o alelos. ¿Qué son estos? Son un par de genes de uno paterno y uno materno, los cuales ambos pueden llegar a tener una característica uno de cada uno de ellos. Tenemos los genotipos que se pueden dividir en homocigotos y heterocigotos. Los homocigotos, ¿quiénes son? Son aquellos que tienen una característica propia dominante en comparación de los homocigotes que son recesivos, ¿no? Homocigote dominante y los recesivos se representan por letra mayúscula para los dominantes y minúscula para los recesivos. Y los heterocigotes son aquellas características que están representadas por una letra mayúscula y una letra minúscula. Ahora, aquí tenemos los fenotipos. ¿Qué son los fenotipos? Simplemente es la expresión por ejemplo, de un genotipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la representación fenotípica en P. ¿Cómo se representa? ¿O cuál es su fenotipo? En este caso sería, su genotipo, disculpen, sería la coloración, y la coloración visible. En este caso, mira, por ejemplo, tenemos ahí en el gráfico una rosa blanca y rosa roja, ¿no? Rosa blanca está representada por dos A minúsculas, quiere decir que es un homocigote recesivo. Y en el caso de la rosa roja, vemos que está representada por dos letras, dos A mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que es un gen altamente dominante, ¿no? Quiere decir que cuando haya cruce de especies entre ambas, el que va a predominar generalmente siempre es el homocigote dominante, pues. Vayamos. Un poco de historia. Gregorio Mendel, considerado el padre de la genética, fue un monje austriaco, el cual hizo grandes estudios con respecto al cruce de las especies, con respecto a qué es lo que ocurriría si es que cruza una planta o una rosa de un color determinado con otro, qué es lo que pasaría, ¿no? Entonces hizo grandes investigaciones en este campo. Una de ellas, una de las plantas que más utilizó fue la planta del guisante, o también conocida como la verja, o en otros países también se le conoce como el chícharo, ¿no? Aquí tenemos el guisante que se cruzaba, ¿no?, con la misma especie, pero que tenía características diferentes, como por ejemplo la característica de ser rugosa, o ser plana, o tener flor de un determinado color, o flor de otro determinado color. Ambas son de la misma familia, pero con características diferentes. Vamos a ver en la parte de la retroalimentación. Vamos a ver aquí. Si la herencia es producto ¿de quién? ¿De quién es producto de herencia? Obviamente es un carácter hereditario, producto de nuestros padres. Los cromosomas se forman a partir de quién? A partir del ADN, ¿cierto? O, no, disculpen, a partir de los genes de las personas. La unidad de la herencia se llama, ¿cómo se llamaba la unidad de la herencia? Habíamos dicho que la unidad de la herencia se le llamaba, ¿ya? Gen. Conjunto de locus recibe el nombre de loci, habíamos dicho hace un momento. El loci es el conjunto de locus, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño problemita, unos pequeños problemitas que ustedes van a desarrollar. Simplemente observan la característica y lo van a rellenar aquí en relación, probabilidad y proporción de cada uno de ellos, ¿ya? Que de igual manera, esto de aquí, esa tablita, es esa tablita de acá, es la misma.
Ya aquí está representada y aquí está hecho el cruce. Entonces tienen que colocar aquí la relación y la probabilidad. La relación, ¿qué quiere decir? De 1 a 2, de 2 a 3. Por ejemplo, amarillos lisos. Amarillos lisos, ¿por qué estaba determinada? Tienes que leer ahí la preguntita. Amarillo liso generalmente era una característica en el que estaba representada por A mayúscula y A minúsculas, si no me equivoco. ¿Ya? Ahí le coloca su característica. Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la planta que trabajó Mendel y cuál era su nombre científico? Ya, bueno, era la planta de la arberja. Pregunta 2. ¿Qué es dihibridismo? El hibridismo simplemente es la participación simultánea de dos o más caracteres. Pregunta 3. ¿Cómo se llama la primera ley de Mendel? Se llama la ley de la segregación. Pregunta 4. ¿Cómo se llama la segunda ley de Mendel? También llamada la ley de la segregación independiente o herencia dihíbrida, ¿no? Continuamos. Verificando aprendizajes. Pregunta 1. Cada gameto recibe un alelo del par separado al azar. Corresponde al principio mendeliano ¿de qué? Habíamos dicho que de la segregación. Pregunta 2. Dos genes para una característica ocupan el mismo locus. Un par de cromosomas, a esto se le denominaba, ¿cómo se le denominaba? Se le denominaba heterocigotos. Pregunta 3. El monohíbrido es, ¿qué es? Es el homocigoto recesivo para una característica. 4. En la arveja, el carácter color de la semilla tiene dos alternativas, verde o amarilla. A estas alternativas de un gen se les denominaba, habíamos dicho, genotipos. Pregunta 5. Si decimos que un individuo es heterocigoto por un carácter, nos estamos refiriendo a su qué? Estamos refiriendo a su genotipo. Pregunta 6. Dice, el peso de un caballo ¿depende de quién? Depende exclusivamente de su genotipo. Pregunta 7. Mendel cruzó guisantes de tallo alto heterocigoto B mayúscula B minúscula con guisantes de tallo bajo homocigoto recesivo B minúscula B minúscula. Y obtuvo, ¿qué obtuvo? ¿Obtuvo qué cosa? Obtuvo ya igual porcentaje de guisantes de tallo alto y de tallo bajo. Si te fijas en la comparación, al final vamos a ver que va a obtener 50-50 de cada uno. Pregunta 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener heterocigotos al realizar el cruce de una pareja heterocigote? Claro, es muy parecida a la pregunta que está arriba, solo que en este caso vas a multiplicar B mayúscula, B minúscula por B mayúscula, B minúscula, y el resultado es obvio, pues no, el resultado te va a dar 50% de cada uno. Pregunta 9 dice, en tomate flores amarillas B, son dominantes sobre flores blancas B, y se cruzan con un individuo heterocigoto con un individuo homocigoto recesivo, ¿qué posibilidad existe de obtener descendientes que produzcan flores blancas? Bueno, la probabilidad va a ser de un 50-50, ¿no? 50% en este caso, media, alternativa A. Pregunta 10. Como resultado de un cruce híbrido, los individuos de la progenie podrían encontrarse en una proporción de 9-3-3-1. Esta proporción describe al genotipo al cual representa. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final. Por favor, no se olviden de desarrollar la sección del libro Tarea para la Casa. Dios les bendiga a todos.